Bueno, buen día a todos. Muchas gracias, Nicolás, por la introducción. El agradecimiento también a todo el SUL y a Alejandro, que me llamó en su momento para invitarme a participar del Congreso. Para mí verdaderamente es un honor estar acá. Me siento parte de estos 50 años, una parte chica. No sé si parte activa, porque sería muy atrevido, pero por lo menos sí me siento un testigo bastante activo de lo que ha sido el proyecto del SUL en los últimos años. La invitación de Alejandro, un poco lo que habíamos conversado, y el pedido para el Congreso era tratar de reflexionar un poco sobre las perspectivas económicas de los países compradores del rubro vino. Obviamente es un tema complejo de abordar porque las dimensiones son varias. Y cuando uno se pone a reflexionar en los compradores, y sobre todo si uno trata de levantar la mirada, es interesante ver quiénes son nuestros clientes hoy, pero también ver quiénes pueden ser nuestros clientes mañana, quiénes no son nuestros compradores hoy y qué países van a estar sufriendo transformaciones en los próximos años que eventualmente pueden ser candidatos a clientes o futuros nichos, ¿no? El tema de las perspectivas económicas es un tema, digamos, planteado así, que tiene, sobre todo, si uno lo piensa desde el punto de vista temporal, tiene como dos dimensiones que vale la pena distinguir. Capaz que al final del día ustedes me dirán que es irrelevante, pero nosotros, como profesión, los economistas somos un poco más cuadrados y tenemos que recurrir a alguna herramienta para partir un poco el análisis. Yo para esta presentación lo que les propongo es pensar esto en dos dimensiones temporales, ¿no? Cuando uno piensa en tendencias económicas, una cosa es lo que está ocurriendo hoy, una cosa es la coyuntura, qué pasó con el dólar, qué está pasando en Europa, la crisis europea, la crisis migratoria, los problemas que están habiendo en China hoy, y otra cosa es los fenómenos estructurales y los cambios que están ocurriendo a largo plazo. Esto va bastante de la mano, sobre todo con transformaciones demográficas, ¿no? La demografía es como un transatlántico, es difícil de mover, tiene vida propia y los cambios demoran muchos años en materializarse, ¿no? Entonces, cuando uno quiere reflexionar sobre tendencias económicas, por lo menos para nosotros es útil separar todo lo que son factores de muy largo plazo de lo que son ciclos económicos, ¿no? Al final, ustedes me dirán, bueno, el largo plazo es la sumatoria de muchos ciclos, y sí, es cierto. Probablemente ciclos buenos y ciclos malos terminan haciendo periodos de 20 o de 30 años, pero desde el punto de vista económico, cómo la forma en que nosotros pensamos un ciclo es muy distinta a la forma en que pensamos las tendencias de largo plazo, ¿no? Así que un poco primero los quería invitar a reflexionar sobre algunos temas de largo plazo que han venido ocurriendo y que van a estar ocurriendo en los próximos años, que van a configurar algo así como un cambio bastante importante de los mercados relevantes a nivel global. Algunos de estos mercados son mercados nuestros hoy, otros son mercados que todavía no son clientes muy importantes, pero que probablemente tienen potencial para hacerlo, ¿no? Si uno piensa lo que está pasando o el proceso desde una perspectiva de largo plazo, esto que tenemos acá es una gráfica del crecimiento medido en 5 años móviles, simplemente para suavizar un poco las crisis y los ruidos, que muestra básicamente, por lo menos en los últimos 20 años, algo que todos ya sabemos, ¿no? El periodo de fuerte crecimiento de los emergentes, que es un hecho bastante atípico en la historia, ¿no? Si uno trata de reflexionar este proceso económico en perspectiva histórica, en realidad lo que pasó en la economía global en los últimos 30 o 40 años es un fenómeno muy fuerte y prácticamente es único en los últimos 200 años, ¿no? Si uno mira los últimos 200 años en términos de crecimiento económico, en realidad hay como dos procesos grandes que cambiaron el posicionamiento de los países a nivel global. Uno es la revolución industrial, primero a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Eso determinó primero el despegue grande de los países desarrollados. Si uno mira la economía de 1800 y pico, el nivel de ingreso que tenían las economías europeas no era tan distinto a los países pobres o a los países emergentes. La revolución industrial generó un despegue muy grande. El segundo proceso grande es toda la emergencia demográfica y toda la disrupción que genera el sudeste asiático, encabezado por China, que eso hizo que una masa muy grande de población ascendiera en la escala social, en los niveles de ingreso y generara un nivel de consumo muy grande a nivel global. Va a venir otra corriente de cambios hacia adelante que ahora vamos a tratar de ver, pero lo que sí es importante que tengamos claro que lo que ocurrió en los últimos 40 años a nivel demográfico es bastante atípico y nos hizo reconfigurar un mundo en términos de liderazgo, ¿no? Esto que tienen acá es básicamente
la participación en el PBI mundial de distintas economías, básicamente para ver la evolución entre el 90 y el 2015, ¿no? Estados Unidos y Europa, cada uno representaban más o menos el 25% de la economía mundial en el año 90. Los países del Asia emergente eran algo más del 10, 12,5%. Este proceso demográfico y este proceso de fuerte crecimiento jalonado por China hizo que se reconfigurara o se rebalanceara el tamaño de los mercados a nivel global, ¿no? Hoy Estados Unidos es algo más del 15% del PBI mundial, Europa también es un poco más del 15%, perdieron casi 10 puntos de participación, y Asia emergente pasó de ser de 12% del producto al 30% del producto mundial. De nuevo, encabezado por China, también está India metido acá, está Corea, está Filipinas, Indonesia, un montón de países, pero lo que es verdaderamente grande, lo que mueve el mercado por tamaño de gente y por nivel de ingreso medio, es el proceso de China, algo también el proceso de India. Todas las economías avanzadas han perdido peso, ¿no? Japón también bajó a la mitad, pasó de ser el 8,5% del Producto Mundial al 4,5% del Producto Mundial, ¿no? Y este proceso va a seguir ocurriendo, básicamente porque cuando uno lo piensa en términos de proceso histórico, los países desarrollados no crecen a tasas del 5 o del 6 o del 7, crecen al 2 o al 3 y les cuesta. Los países emergentes que venimos de una posición más rezagada, cada tanto tenemos algunos ciclos de crecimiento muy fuerte y eso es lo que va acortando la brecha y va rebalanceando la participación en el ingreso global. Ahora, la pregunta hacia adelante es bastante directa a partir de todo esto, ¿no? Tenemos un rebalanceo en los últimos años, tenemos un ascenso bastante grande de China, impulsado por un cambio demográfico bastante grande. La pregunta que uno puede hacerse, bueno, ¿qué va a pasar en los próximos 20 o 30 años? ¿Esto va a continuar? ¿Va a continuar en China? ¿Va a continuar en otros mercados? Las proyecciones de población de la ONU, las últimas más o menos del último año, muestran que en realidad el crecimiento de la población mundial va a continuar, ¿no? Ahí tenemos graficado más o menos periodos de 15 años en cada uno, donde básicamente en cada uno de estos periodos la población mundial aumentó 1.200 millones de personas cada 15 años. Obviamente, hacia adelante la ONU está programando algo parecido, ¿no? El crecimiento de la población entre 2015 y 2030 sería otros 1.200 millones de personas y después 1.200 más en los últimos 20 años, en las 2 décadas que van de 2030 a 2050. O sea, es la misma cantidad de gente que aumenta la población mundial, pero obviamente son tasas de crecimiento mucho menores. Esto en el 70 eran tasas de crecimiento del orden del 30%, hoy son tasas de crecimiento del orden del 15%. O sea, es la misma masa de gente que se suma a la población mundial, pero son tasas de crecimiento más bajas. Y esto obviamente implica también otra dinámica en cuanto al crecimiento económico. Ahora lo vamos a ver un poco más. Algunos cambios que están reseñados por ahí, que son los que menciona la ONU, ¿no? India va a ser el país más grande del mundo en el 2022. No falta tanto para esto. De hecho, falta bastante poco. Pestañeamos y India pasa a ser líder global en términos de cantidad de personas. Nigeria va a tener más población que Estados Unidos en el año 2050. Y esto que le pasa a Nigeria no es único. Ahora vamos a ver proyecciones de población por región y vamos a ver que estos grupos de países que señalaba Omón antes, todos los países del grupo MENA o de Medio Oriente y Norte de África, es la próxima explosión demográfica que va a tener el mundo, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más los números. ¿Por qué estamos hablando de esto? Obviamente, esto es relevante para el rubro vino, porque más pobladores a nivel mundial son más consumidores, pero también es bastante importante desde el punto de vista del crecimiento económico, ¿no? Cuando uno piensa el crecimiento económico en el largo plazo, y de nuevo, la abstracción que hacemos los economistas, nos gusta separar la coyuntura del largo plazo. Si uno piensa por qué crece un país en el largo plazo, en un periodo de 20 o de 30 años, básicamente crecemos por 3 razones. Porque aumenta la población, porque aumentamos nuestra dotación de capital, y eso es inversión de capital fijo, o porque aumentamos la productividad o la eficiencia. Cuando uno mira a los países desarrollados, en realidad lo que pasa históricamente en los países desarrollados es que tienen una explosión demográfica en sus etapas iniciales, siglo XIX, principios del XX, pero en realidad las poblaciones hoy ya están maduras y envejecidas y deja de haber crecimiento demográfico, con lo cual el crecimiento económico depende de la inversión y de la eficiencia, ¿no? Los países que crecen mucho a nivel global, China puede ser un caso en los últimos años, en realidad lo que está debajo de ese proceso es una explosión demográfica bastante grande y además una inversión muy importante, ¿no? El caso de China es bastante paradójico. China es uno de los países que más invierte en el mundo, invierte
casi el 50% del PBI, un poco menos hoy en día, pero en los últimos años casi 50% del PBI, y además con una brutal expansión demográfica. La pregunta hacia adelante es, bueno, ¿cuáles son esos motores de crecimiento y cómo están alojados? ¿Quiénes son los países que van a tener una explosión demográfica importante como para que sustente un crecimiento económico? ¿Y en qué países esa explosión demográfica que tuvimos en los últimos años va a empezar a menguar? El primer punto a tener en cuenta es que desde el punto de vista global, en realidad, las proyecciones lo que marcan hacia adelante es un ritmo de crecimiento de la población, si lo medimos en tasa de crecimiento anual, más bajo del que venía siendo en los últimos años. Yo recién les decía, el crecimiento de la población en el 70 era más o menos una expansión de 30% cada 15 años, hoy es 15% cada 15 años, o cada 20, en realidad va a ser entre el 2020 y el 2050, entre el 2030 y el 50. Eso implica que en términos de crecimiento anual, el aumento de la población en edad de trabajar en las últimas décadas, por ejemplo, la población mundial creció 1,3%, la población en edad de trabajar creció 1,7% anual. Los crecimientos proyectados para los próximos 35 años son de la tercera parte, ¿no? O sea, el crecimiento poblacional va a seguir estando en cantidad de gente, pero en realidad como partimos de una base mucho más grande, las tasas de crecimiento anualizadas son mucho más bajas. Y esto quiere decir que si uno piensa en términos de crecimiento económico, el aumento de la demografía, que es uno de los motores de crecimiento, sobre todo en economías emergentes, va a empujar menos o va a generar menos puntos de crecimiento de lo que generaba antes. Esto no es algo para deprimirse, ¿no? Esto es un proceso que económicamente va a pasar y tiene que pasar, y si uno se imagina el mundo en 200 años, nadie va a estar creciendo al 10% o al 15%. Probablemente ya vamos a tener todas las demografías maduras y las tasas de crecimiento van a ser más bien bajas. Entonces esto es parte de un cambio estructural demográfico que hace simplemente que la economía mundial tienda a crecer menos. Crecer menos no es una mala noticia necesariamente porque adentro de ese crecimiento hay composiciones distintas que ahora las vamos a ver. Pero lo que hay que tener en cuenta es que la población sigue empujando en cantidad de gente, pero porcentualmente aporta menos. Y dado eso, las proyecciones de crecimiento global, si uno compara los próximos 25 años con los años previos, en realidad se está hablando de expectativas de crecimiento que son casi un punto más bajo. Esto no tiene nada que ver con la crisis europea, con Trump, con las políticas proteccionistas, no tiene nada que ver. Esto es presiones demográficas o presiones estructurales de largo plazo, son tendencias. Después si se validan o no, dependerán de cómo jueguen los ciclos y estos factores cíclicos que ahora después vamos a mirar. Pero esto es básicamente tendencia demográfica y presiones de crecimiento del lado de la oferta, ¿no? Esta gráfica lo muestra, no se ve desde toda la sala, pero voy a tratar de contarles algunas cosas. En el gráfico de arriba lo que tenemos son los países donde va a haber un mayor incremento de la fuerza laboral, y en el gráfico de abajo son los países donde la fuerza laboral cae. Esto en términos de nuevo de fenómenos económicos y de crecimiento implica como desafíos totalmente distintos. Los países que están acá arriba son básicamente países del Medio Oriente y de África. Esto es información sacada de la Unidad de Inteligencia Económica de la revista The Economist. Son proyecciones que no son muy distintas a las que tienen algunos organismos internacionales, pero lo que muestra interesante estas proyecciones es que si uno toma países como por ejemplo Angola, Kenia y Nigeria está por acá en el gráfico, lo que está en azul es la población en edad de trabajar en el 2050, lo que está en celeste es la población en edad de trabajar hoy. Estamos hablando de que Nigeria pasa de 60 a 160 millones de personas que se suman al mercado laboral de acá hasta el 2050. Nigeria está por acá, perdón, la primera. Pakistán es el segundo mercado, no sé si están viendo la flecha, sí. Pakistán es el segundo con mayor incremento poblacional. Filipinas, Kenia, Egipto, Irán, Angola, Argelia. Esos son los países donde va a haber mayor crecimiento de la población hacia adelante y sobre todo población en edad de trabajar. Desde el punto de vista del crecimiento económico, acá lo que hay es como una brutal presión del lado del factor trabajo, y el desafío para estos países es que tengan instituciones de calidad y que logren hacer políticas que materialicen esta presión y que la permitan que esté acompañada por incrementos de capital y por incrementos de eficiencia, ¿no? Estos países, hay que decir la verdad, en los últimos años son el fracaso del crecimiento global, ¿no? Si uno mira el proceso de crecimiento global, el ingreso promedio de países como el Congo, como Nigeria, en la década del 40 no era muy distinto al de China. Y sin embargo China pegó un salto demográfico y un salto de crecimiento, y estos países no lograron
cambiar la realidad económica, probablemente por déficit de políticas, por déficits institucionales. El punto es que este conjunto de países lo que tiene por delante es una explosión demográfica y el problema, entre comillas, que es un problema lindo, un desafío interesante, es cómo generar políticas de calidad que permitan que acá se materialicen flujos de inversión y aumento de productividad que permitan que estas economías crezcan. Más allá de este desafío, en realidad si uno mira proyecciones de crecimiento global, en realidad el crecimiento de la economía mundial en la década entre 2020 y 2030 está básicamente centrado en estos países. El grupo de países que más va a crecer en términos de PBI per cápita en la próxima década es los países de Middle East y de Norteáfrica, ¿no? Y una parte de África subsahariana también, pero toda esta categoría MENA que es tan relevante en términos de consumo mundial de carne ovina, ¿no? Hay otro conjunto de países que en realidad enfrentan un problema que es distinto, ¿no? Países que hasta ahora venían creciendo mucho o que ya están con niveles de ingreso alto y con demografía madura, tienen un problema que es al revés, la población en edad de trabajar empieza a caer, porque la población se envejece y en realidad acá la presión para el sistema está del lado de cómo hacer para contrarrestar la fuerza negativa que es la demografía. O sea, la demografía de estos países en términos de crecimiento lo va a tirar para abajo. Tienen menos gente trabajando en las empresas. Tienen desafíos en términos de los sistemas de seguridad social porque van a tener más pasivos que activos, ¿no? Y esto es un problema estructural de demografías que envejecen, ese problema que Europa hoy ya está atacando o que está intentando atacar y que cada tanto lo aprieta. Acá tenemos en el gráfico, por ejemplo, Japón, es uno de los países donde la población en edad de trabajar va a caer, Alemania, Tailandia, Corea del Sur, Ucrania, Taiwán, Rumania, ¿no? Y obviamente esto en perspectiva pone una situación totalmente distinta. De nuevo, estos países, la fuerza laboral los va a estar tirando para abajo y necesitan, sí o sí, incrementar la eficiencia, porque sin eficiencia y sin productividad estos países no van a poder crecer. De nuevo, si uno mira en proyecciones globales, estos son países que van a estar creciendo a tasas moderadas en los próximos años, en el entorno del 2 y pico % en algunos de estos casos, ¿no? Entonces, la foto en términos de crecimiento es muy distinta y se va a volver a repetir algo de lo que mostrábamos en el mapa de antes. Economías avanzadas que pierden participación en el PBI global y economías emergentes que siguen subiendo, probablemente con estos países de Medio Oriente y de Norte de África que son los próximos que van a ganar participación. O sea que hay un mercado que va a estar creciendo en la próxima década y que es un mercado interesante para explotar. Esto no vale solamente para el rubro vino, esto es una transformación global relevante, es un cambio de fuerzas globales y vale para todo lo que exporta Uruguay y vale para todo el comercio mundial prácticamente, ¿no? Así que bueno, simplemente esta es la foto de cómo ve la unidad de inteligencia económica de The Economist los rankings de ingresos per cápita en el año 2050. Este es el ranking hoy en 2014. Si no ven los números, Estados Unidos, perdón, esto no es ingreso per cápita, es ingreso total, o sea, esto es tamaño del mercado. Este es el volumen de ingresos del país. Estados Unidos, el PBI hoy son 17 trillones de dólares en sentido sajón. China es el segundo, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Brasil, Italia, India y Rusia. En el 2050, China va a tener un producto en dólares corrientes de 105 trillones de dólares, Estados Unidos de 70, ¿no? O sea que China va a ser en volumen o en plata, por decirlo de alguna manera, en ingreso generado, por lejos el mercado más grande del mundo. Estados Unidos el segundo, India el tercero, y solamente India solo es más grande que los 5 que lo siguen. Los 5 que lo siguen, sumados, son Indonesia, Japón, Alemania, Brasil y México. Todos esos 5 son más chicos que India en términos de ingreso total, ¿no? Obviamente, cuando trabajos de este tipo hacen proyecciones de largo plazo, en el medio un montón de cosas pueden pasar que hagan que esto cambie, ¿no? Por ejemplo, vuelvo un minuto para atrás, estas gráficas de acá abajo están mostrando cambios demográficos en tendencia, que en realidad son cambios endógenos, ¿no? Son cambios endógenos en el sentido de las fronteras. Esto no está ajustado por migración. Una cosa que está pasando a pequeña escala hoy, pero que en realidad pasó en los últimos 2 o 3 años y que le puso presión al sistema sociopolítico de Europa, es que mucho del crecimiento poblacional de estas regiones que están acá, que no encontraron oportunidades económicas porque las políticas no fueron lo suficientemente buenas o porque no había paz social o estabilidad social, terminaron migrando hacia algunos de estos países europeos que tienen mayores niveles de ingresos, mayores mecanismos de protección y obviamente hicieron crujir la institucionalidad y los sistemas y el estado de bienestar, ¿no? Pero si no hay sorpresas de este tipo y si no hay variaciones extrañas de este tipo, en realidad esto es lo que se espera
en términos de tendencias globales. Y como verán, es un cambio bastante relevante. A nadie le sorprende que India sea relevante, ni que China sea relevante, pero creo que sí sorprende la distancia brutal que acumulan estos tres primeros con respecto al resto de los mercados, porque habla de una concentración del lado de la demanda que va a ser brutal. Y bueno, también habla de nuevos jugadores, ¿no? Indonesia, que aparece como la cuarta economía global en el 2050, es un país que hoy todos sabemos que es un país con mucha población, pero que probablemente hoy está fuera del mapa en el sentido de que no es una potencia global. Bueno, probablemente, si nada raro ocurre, va a ser una potencia, por lo menos económica, en los próximos 30 años, ¿no? Así que bueno, estas son algunas pinceladas de cosas que van a estar ocurriendo hacia adelante. De nuevo, lo interesante de esto es ver que en realidad este proceso de transformaciones está en marcha y que obviamente ahora vamos a hablar de temas más cíclicos que tienen que ver con la realidad de los mercados más a corto plazo. Cuando uno reflexiona a largo plazo, probablemente estamos pensando más en posicionamiento estratégico y de cómo nos visualizamos o qué tipo de negocios o qué tipo de cosas tendríamos que producir para estos mercados en los próximos años. Ahora vamos a hablar un poco más de coyuntura, de cosas que están pasando ahora, que algunas cosas son buenas, otras son señales de alerta que generan preocupación en algunos mercados, ¿no? ¿Qué está pasando? No los voy a aburrir con la historia reciente, creo que todos la conocen bastante, pero si miramos un poco más el ciclo económico, ya no las tendencias demográficas, sino cómo han sido las características del ciclo financiero, del ciclo de crecimiento en los últimos años, venimos de una década que es histórica. Es histórica por dos razones, porque los procesos de transformación estructural estaban ahí atrás y alimentaban cambios importantes como el ascenso de China, y además venimos de una década de condiciones financieras que fueron extraordinarias. Todo eso generó condiciones externas muy buenas, hizo que los emergentes crecieran su participación en el mercado global, es otra foto de lo que vimos antes. En los mercados avanzados, la crisis del 2008 fue bastante violenta y para evitar la crisis hubo una respuesta monetaria que no tiene precedentes, hubo una expansión de la cantidad de dinero y una reducción de las tasas de interés que la economía global moderna no había visto en el último siglo y que todavía no terminamos de saber cuáles van a ser las consecuencias finales, pero que en la última década por lo pronto lo que generaron fue una inflación importante de commodities, aumentos muy fuertes de los precios. Acá está graficado la variación anual del precio del cobre, de la soja y del petróleo entre el 80 y el 2002. Miremos la soja, por ejemplo, creció 1,7% anual en 20 años. En la última década, 2002-2014, creció 11% anual. 11% anual durante 10 años es mucho, obviamente, ¿no? Porque son precios que más que se duplican. Algo parecido pasó con el petróleo, pero bueno, estas condiciones favorables generaron inflación de commodities, tuvimos un dólar débil, debilitándose más de lo que se ha debilitado en la historia, y tasas de interés extraordinariamente bajas que generaron flujo de capitales hacia países emergentes. Todo esto configuró un caldo, digamos, cíclico en los países emergentes que fue muy bueno. Y venimos de una década que es histórica, en Uruguay venimos de una década histórica. Uruguay no crecía tanto ni durante tanto tiempo desde la década del 40, ¿no? O sea que en la historia del sur nunca se había visto una década de crecimiento tan vigoroso como esta última. Esto todo es muy peculiar y es un ciclo bastante peculiar. Es un ciclo que empezó a terminar o que empezó a darse vuelta. Hoy el mundo ya crece menos, cíclicamente crece menos, independientemente de las tendencias demográficas que vimos antes. El 2015 fue el peor año para la economía global en mucho tiempo. La transición financiera global está generando un reordenamiento de flujos de capitales. Los capitales ya no vienen tanto para los países emergentes. 2015 fue el primer año donde los capitales salieron de los países emergentes. Nuestras monedas se debilitaron frente al dólar. Ahora hay una interrupción parcial este último semestre, pero nuestras monedas se debilitaron, el dólar se fortaleció y los precios de los commodities se ajustaron a la baja en forma bastante violenta, ¿no? O sea que el ciclo económico empezó a cambiar, no es algo preocupante, pero lo que hay que tener claro es que las condiciones tan favorables que tuvimos en la última década terminaron, ¿no? Y terminaron durante un buen tiempo y hoy las preocupaciones a nivel global son distintas. Ahora vamos a mirar algunas de los temas más, o por lo menos que más nos preocupan a nosotros, ¿no? Lo que hay que asumir es que, además de las tendencias demográficas que veíamos antes, vamos a iniciar ahora un periodo de crecimiento bajo a nivel global. Nadie está hablando de una crisis, ni de una recesión de demanda, ni nada. Simplemente un periodo de menor crecimiento que no tiene nada que ver con la última década, ¿no? Ahora las proyecciones recientes del Fondo Monetario
Se corrigió levemente a la baja el crecimiento proyectado para el 2016, también para el 2017. Básicamente el fondo pasó de proyectar 3,2 de crecimiento a proyectar 3,1% para este año, 3,4% para el año que viene, con una corrección para el año que viene bastante fuerte del crecimiento proyectado para el Reino Unido, producto de las consecuencias económicas esperadas del Brexit, ¿no? del referéndum por la salida de la Unión Europea. Básicamente este crecimiento, si ustedes miran el proceso, falta una foto de repente que refleje un poco mejor los últimos años, pero venimos de estos últimos años de estar creciendo al 3,5%, al 4% en algún caso, 3,1% vamos a crecer este año, y el Fondo Monetario está proyectando una leve recuperación hacia el año que viene. Esa recuperación está básicamente asentada en algunos emergentes que habían tenido problemas serios y que empiezan a recuperarse. 2 puntos, Rusia y Brasil, ¿no? O sea, básicamente, de la mano de una eventual recuperación o el inicio del final de la crisis en Brasil y en Rusia, algunos por acá ponen cara de vamos a ver si se da o no, pero en principio lo que está proyectando el fondo es que la economía mundial tímidamente empieza a retomar un crecimiento un poco más acelerado el año que viene. De todas formas, el análisis del Fondo Monetario, que es probablemente el más completo a nivel global, reconoce que hoy hay desafíos importantes y que hay riesgos que han ido aumentando, ¿no? El episodio del Brexit claramente configura un riesgo a nivel global. En principio se temía por las condiciones financieras, que al final no fueron tan graves, no pasó nada, lo único que pasó es que la libra se desplomó, y eso es razonable que su moneda se desplome, pero no hubo ninguna consecuencia de contagio hacia el resto del mundo ni hacia los mercados financieros. Sí pone una lupa bastante grande en el proceso económico y político de toda Europa, ¿no? Porque obviamente abre una caja de Pandora, liderada por el Reino Unido sobre la no adhesión al proyecto de bienestar europeo, que empieza a levantar en algunos otros países también preocupaciones sobre esta continuidad. Entonces, probablemente el riesgo que genera a nivel global el Brexit, la parte financiera, no digo que sea despreciable porque nunca se sabe qué puede surgir, pero los efectos iniciales no fueron tan graves. Capaz que lo más preocupante es en qué medida cuestiona o no cuestiona el proyecto europeo, y ahora vamos a ver un poco más, ¿no? ¿Qué más está pasando a nivel global? Si uno trata de pensar, bueno, ¿por qué la economía global se está desacelerando y por qué estamos creciendo poco en este ciclo de los próximos 5 años? Bueno, básicamente si uno agarra el mundo y lo mira desde el 2008 hasta ahora, lo que sucedió en 2008 fue una crisis financiera bastante importante, un accidente de crecimiento en Estados Unidos y en Europa, un tropezón de crecimiento en los emergentes que rápidamente se recuperaron, y, como decíamos antes, una respuesta de política económica de los países avanzados, sobre todo Estados Unidos, que fue muy agresiva, que lo que trató de hacer es evitar un colapso económico como fue la crisis del 29, y que lo logró, ¿no? Al final, hoy hay muchos cuestionamientos sobre si estuvo bien o si estuvo mal, o qué estuvo mal de la respuesta de política económica de post-Lehman Brothers, pero lo que está claro es que se evitó una crisis al estilo del 29, que era la amenaza concreta que podría haber ocurrido. Ahora vamos a ver unas gráficas que comparan esta crisis con la del 29 para que vean la diferencia. Lo que está claro es que lo que hubo fue una respuesta monetaria feroz que evitó que la economía se desarmara, pero lo que los libros dicen y lo que esta historia demuestra es que las políticas monetarias ayudan a amortiguar los ciclos, pero que no generan condiciones permanentes de crecimiento. Y hoy le está pasando a estas economías avanzadas, a Estados Unidos, a Europa y a Japón, capaz que alguno lo ha leído por ahí. Desde el punto de vista económico, esto se lo conoce como la trampa de la liquidez, ¿no? Uno puede inyectar dinero, uno puede bajar las tasas de interés a niveles ridículamente bajos, a 0 o levemente negativos, pero si la economía no tracciona con eso, me quedé sin munición, ¿no? Y lo que los libros dicen y lo que esta historia demuestra es que la política monetaria ayuda a amortiguar, pero que en el fondo no genera condiciones permanentes de crecimiento. Y a estos países lo que les está pasando es que amortiguaron la crisis, pero no han resuelto algunos de los problemas que estaban detrás de la génesis de la crisis, algunos problemas de sobreendeudamiento, algunos problemas fiscales, y hoy se están quedando sin municiones. Entonces, efectivamente, estamos convergiendo a un crecimiento que es más moderado del que ha sido para estos países en las últimas décadas y que efectivamente les está costando retomar un crecimiento sólido. Esto es lo general de lo que le pasa a las economías avanzadas, tiene dos casos distintos. Estados Unidos en realidad es de los avanzados el que se ha recuperado más sólidamente, pero todavía no es el Estados Unidos de la década
previa a Lehman Brothers. O sea, es una economía que está bastante saneada, pero que no termina de ser la locomotora global como fue en la década previa. Fíjense lo que le pasó a Estados Unidos. Destruyó durante la crisis de Lehman Brothers en prácticamente 2 años, prácticamente 10 millones de puestos de trabajo y los recuperó rápidamente. Ya en realidad a principios del 2015 ya había recuperado todos los puestos de trabajo permanentes que había destruido durante la crisis. Los rompió en 2 años y le llevó más o menos 5 o 6 años recuperar esos puestos de trabajo. Pero al final del día, hoy el mercado laboral ya está por encima de lo que era antes de Lehman Brothers, el PBI está por encima de lo que era antes de Lehman Brothers. Le falta tracción y le falta potencia. Por eso la Reserva Federal no se anima a subir las tasas de interés y por eso el dólar probablemente reculó en los últimos meses, sobre todo de marzo hacia adelante. La Reserva Federal venía con un plan de subir las tasas de interés y en realidad en el último año prácticamente sistemáticamente ha pateado para adelante la instancia de corrección de las tasas de interés. Acá lo que está graficado es la tasa de interés overnight, la de la Fed, la que estaba en 5,25% antes de la crisis, la que quedó en 0,25% después de la crisis, y la que la Reserva Federal planea llevar al 3% por allá por el año 2019, 2020, después del 2018. Ese proceso de normalización monetaria, o sea, las tasas tienen que volver a algún valor alto, es el que se ha venido postergando. Y se ha venido postergando cuando uno mira las evaluaciones de la Fed, en definitiva porque la Fed siente que Estados Unidos no es todavía lo suficientemente potente como para empujar al resto del mundo. En términos monetarios, piénsenlo de la siguiente manera. Tenemos una Europa que está bastante debilitada, Japón que está estancado, China que se viene desacelerando con sus propios temas, los emergentes que les está costando retomar crecimiento sólido. Si Estados Unidos apuesta a subir la tasa de interés, rápidamente el riesgo que corre es que el dólar se le fortalezca y que empiece a importar mucho y a exportar muy poco y que su economía, que todavía no es del todo robusta, se desinfle. Entonces la visión que hay en Estados Unidos es que todavía la economía no es lo suficientemente potente como para cargarse la mochila del resto del mundo. Porque en definitiva hoy Estados Unidos está prácticamente solo liderando la recuperación global. No tiene a nadie más que lo acompañe o que lo apuntale, no tiene ningún ladero, con lo cual el riesgo para la Reserva Federal es alto, el riesgo de normalizar las tasas de interés, y por eso probablemente va a seguir postergando las cosas hacia adelante. Esto marca hacia adelante, o por lo menos en el corto plazo, un Estados Unidos con una perspectiva buena, pero no demasiado buena como para que nos empuje a todos los demás, ¿no? La situación en Europa es algo distinta porque es un poco más compleja. Esta gráfica que está acá lo que muestra es, en perspectiva, la crisis de Estados Unidos de hoy, que es la línea gris de arriba. Esta línea más oscura muestra la crisis de Estados Unidos del 29. Lo que está graficado es un índice que vale 100 en el momento antes de la crisis. Esto quiere decir que la crisis del 29 generó en Estados Unidos una destrucción del PBI de 30%. Y esta crisis post-Lehman Brothers generó una pérdida del PBI que llegó a ser 5%, 4 y pico por ciento en realidad. O sea que efectivamente si uno la mide en términos de PBI, esta crisis es chica, ¿no? La del 29 sí fue una crisis buena, la de Grecia es efectivamente una crisis comparable a la del 29 y, para los que no lo recuerdan, cualquiera de estas dos son comparables a la crisis de Uruguay 2002, ¿no? O sea, el PBI cayó algo más del 20% en Uruguay. O sea, eso es crisis de las históricas en términos de caída. O sea que efectivamente Estados Unidos amortiguó la crisis, logró evitar una crisis grave y hoy ya está prácticamente con un PBI 10% por encima de lo que era antes de Lehman Brothers. En Europa, como ven en estos colores azul y celeste, le está costando mucho más la recuperación. Por eso yo recién decía, Estados Unidos está bastante solo en la recuperación global. Empuja, pero no alcanza para lo demás. Europa, además de que en promedio todavía está apenas por encima de los niveles precrisis, está como adentro muy heterogéneo, ¿no? Tenemos países como Alemania que están intentando liderar la expansión. Dicho sea de paso, un país que sigue siendo relevante para Uruguay como destino final de fibras. No es tan relevante como China, pero sigue siendo un comprador. Y países como Italia, del otro lado, que no les está yendo tan bien, ¿no? Italia está en una situación de virtual estancamiento, no logra levantar cabeza. El Fondo Monetario estima que recién en 2025 Italia va a estar recuperando los niveles de producto pre-Lehman Brothers, ¿ah? Y obviamente Europa además ahora tiene arriba de la mesa el problema sociopolítico de la migración y toda la resolución de este problema económico y social que es bastante complejo,
con riesgos de que algún otro país decida escindirse de la Unión, ¿no? Ya después del Brexit empezamos a hablar del Frexit y del Auxit, que son eventualmente salidas de Francia, salidas de Austria, salidas de Alemania. En todos los países surgen movimientos nacionalistas y nacionalistas xenófobos que en realidad quieren recorrer el mismo camino que recorrió Inglaterra y independizarse de la Unión. Eso, obviamente, para el proyecto Unión Europea es una amenaza. Nosotros no tenemos una perspectiva negativa sobre la Unión Europea, pero está claro que los riesgos sobre la Unión Europea han ido creciendo. Y básicamente la razón es bastante sencilla. La Unión Europea no logra recuperar los niveles de actividad económica, como se ve en este gráfico. Esto para la gente implica que no hay progreso económico y al mismo tiempo está la presión social de la migración que viene a desafiar las conquistas del estado de bienestar, porque en definitiva implica repartir lo que no crece, ¿no? Una economía que está estancada en cualquier momento de la historia, pasó en Uruguay en los 60, una economía estancada es un problema porque en definitiva implica que cada uno quiere pelear o morderle al otro. Si además de una economía estancada tenemos más gente que viene a morder las conquistas que se han logrado, entonces el problema social obviamente está arriba de la mesa y es un desafío no menor. Entonces, claramente la Unión Europea probablemente hoy es una de las regiones que tiene mayor complejidad o riesgos mayores, ¿no? Obviamente esto para Uruguay es un desafío, porque Uruguay, digamos, la Unión Europea no es un cliente tan relevante como lo fue en la década de los 90 tal vez, pero sigue siendo para algunos nichos un cliente muy importante, para la carne en general, para la carne vacuna y eventualmente para algún otro producto es un cliente relevante y obviamente estos riesgos son materiales. La verdad que nos gustaría estar diciendo otra cosa hoy, pero sería poco honesto y ustedes saben que en realidad hoy es uno de los focos de incertidumbre, ¿no? Así que cuando, de nuevo, si uno intenta repasar qué está pasando a nivel global, tenemos a un Estados Unidos que está bastante sólido, pero no lo suficientemente sólido. Europa empantanada, con heterogeneidad dentro, y eso es algo que hay que reconocerlo y hay que asumirlo. Y después tenemos la situación de China, que tiene sus problemas y tiene sus particularidades, pero que nosotros, o mi apuesta hoy es que intentemos desdramatizar la desaceleración de China, ¿ah? Es una pregunta que nos hacen bastante recurrentemente, es cuán grave es la desaceleración de China y qué va a pasar. Lo primero que hay que tener en cuenta es que cuando uno mira el proceso de nuevo de China, de crecimiento en términos de largo plazo o de cualquier país, era imposible o era impensable asumir que China iba a crecer al 10% para siempre. Eso no iba a suceder, ¿no? Y no es que ahora estemos intentando disfrazar la desaceleración de algo bueno porque bueno, hay que buscarle algún costado positivo. Eso lo predice la teoría económica, pasó en todos los países que en algún momento explotaron en términos de crecimiento, en algún momento después el crecimiento se ameseta, y estaba bastante estudiado en China de que esto iba a empezar a pasar, sobre todo a partir del 2015. Tal vez la desaceleración vino un par de años antes, pero como tendencia demográfica, como tendencia de crecimiento iba a pasar igual. De nuevo, hay que pensar que en China venimos de un proceso de explosión demográfica, de aumento de la población en edad de trabajar, y con políticas demográficas que cambiaron hace muchos años y que están empezando a impactar ahora en la demografía de China. Entonces ya se sabía que desde el punto de vista demográfico China iba a dejar de tener tantas presiones de crecimiento. Esto es parte de lo que iba a pasar. Es cierto que está creciendo un poco menos de lo que el gobierno había planteado y es cierto que en los próximos años estamos convergiendo a una China que probablemente va a estar remando para crecer en torno al 6%. Ahora hay gente que de repente se preocupa demasiado o sobrereacciona con el 6%. Y hay una historia atrás del 6% que para países como nosotros creo que no podría ser mejor siempre y cuando China logre la transición exitosa. La China de los últimos años, la China que crecía al 10, era una China, si ustedes piensan cómo creció China, creció invirtiendo, exportando, produciendo con mano de obra barata y consumiendo bastante poco, ¿no? Acá abajo tienen lo que invirtió China y lo que consumió en el periodo 95-2010, por ejemplo, en un periodo de 15 años. Una economía que invierte el 40% del PBI es una economía que consume poco, ¿no? No hay demasiado misterio. Si uno invierte mucho, si uno ahorra mucho, consume poco. El modelo de crecimiento de China de los últimos tiempos fue un modelo con mucha inversión, con mucha demanda de commodities vinculados a la construcción. Países como por ejemplo Chile o Perú vieron una demanda de cobre que fue, o de metales que fue
muy dinámica, con una economía impulsada por la inversión, impulsada por salarios bajos, muy competitiva a nivel global, pero con un consumidor con poca potencia. El desafío o la transición que está experimentando China ahora es abandonar su modelo de crecimiento con inversión y con salarios baratos y pasar hacia un modelo de crecimiento con consumo, con servicios y con salarios altos, ¿no? Esto, hay un estudio del Banco Popular de China y del Banco Mundial del año 2010 que analizaba qué había pasado con la inversión y el consumo en los años previos y hacia dónde convergía China. Este estudio concluía más o menos que para el año 2025-2030 la composición del PBI entre consumo e inversión iba a cambiar bastante. Un consumo que va a pasar de ser el 47% del PBI al 66% del PBI. Hoy China, el problema que tiene China no es que se está desacelerando, el problema que tiene China es que tiene que lograr una transición exitosa desde un país que exporta con salarios oprimidos hacia un país que va a tener que exportar en base a eficiencia. O sea, en algún momento a China le va a tener que pasar o va a enfrentar algo parecido a lo que le pasó a Japón en su momento. Japón empezó su industrialización siendo barato y competitivo, y hoy es una industria, digamos, cuya la competitividad no está basada en los salarios, está basada en la eficiencia. Y eso a China tarde o temprano le va a pasar. Los chinos están intentando administrar esta transición y están viendo cómo hacen que la transición sea exitosa. No es fácil cambiar el chip. Es como que yo los agarre a todos ustedes, productores ovinos, y les diga, a partir de mañana tienen que salir a vender servicios. Y bueno, hay una transición que desde el punto de vista económico y la estructura no es fácil. Pero en realidad la China de los próximos 15 años, si logra hacer la transición exitosa, para nosotros es mucho mejor. Es una China con mucha gente, consumiendo mucho más, menos competitiva con Uruguay. La pregunta que uno podría hacerse también es si China va a seguir siendo la industria global, si va a seguir siendo la industria del mundo. Hoy la industria china en muchos sectores se está viendo desafiada por países como Camboya, como Filipinas, como Vietnam, que tiene salarios ya mucho más competitivos. O sea, China ya no es tan competitiva con otros países como lo era hace 10 o 15 años. Entonces, la China de los próximos 15 años es una China más rica, que consume más y que sobre todo compra más de lo que nosotros vendemos. Probablemente, si yo fuera chileno o peruano, capaz que me preocupaba un poco más, porque en realidad probablemente el modelo de crecimiento de China va a demandar menos metales, menos cobre, y va a demandar más de lo que nosotros vendemos. O sea que en esa perspectiva, en realidad, el problema para China es cómo hace la transición exitosa. ¿Qué le pasa a China hoy? Y bueno, la desaceleración le está generando dificultades en el mercado financiero, la rentabilidad de las empresas ha empeorado, tiene algunos sectores con dificultades, pero en realidad mantiene el control bastante vertical sobre la economía. Y de nuevo, yo creo que hay que quitarle dramatismo a la desaceleración china, y de hecho, en realidad, además de quitarle dramatismo, para Uruguay es una noticia buena siempre y cuando la transición se logre hacer en forma exitosa. Pensándolo también como mercado final, esto implica que China va a estar consumiendo más. Y de nuevo, la pregunta que yo me haría, y que capaz que la gente que está más cerca de la industria tiene mayor claridad, la pregunta que es relevante hacerse capaz es si en 15 años China va a seguir siendo un cliente tan importante de bienes intermedios, o si la industria textil se va a terminar realocando en otro lado, donde haya mano de obra más competitiva. Obviamente los chinos van a querer que no, van a querer mantenerla, van a intentar hacer transformaciones pro eficiencia, pro productividad, pero este problema de realocación industrial ya está sucediendo entre China y Estados Unidos. O sea, ya hay firmas globales de producción industrial de bienes de consumo que han dejado sus operaciones en China y han pasado o han vuelto a producir en Estados Unidos porque la ganancia de competitividad ya no justifica las pérdidas de eficiencia. Estados Unidos es un mercado más eficiente, China es menos, es más costoso en términos de fletes y de ineficiencias burocráticas en general. Solo vale la pena o solo valía la pena para alguna de estas firmas estar en China si era muy barato. Y esa ventaja de precios hoy se ha cortado. Ayer estaba mirando números, la inflación en dólares de la canasta de consumo de China entre el 95 y el 2015 es 100%, ¿no? O sea, los precios se duplicaron en dólares, el costo de vida para los chinos en dólares se duplicó y eso se traslada a salarios. Y eso va a seguir pasando hacia adelante y obviamente los chinos van a intentar administrar y que sea lo más suave posible. Si es muy violento, cruje el modelo, pero esto va a terminar pasando y eso va a pasar en los próximos 15 o 20 años, ¿no? Ya se me acabó el tiempo, solo un comentario final sobre Brasil, que para nosotros hoy es el mercado más importante de carne ovina. Venimos de una situación que es bastante complicada. Brasil está atravesando la peor recesión de los últimos 25 años, una caída del producto de casi 4% el año pasado y con un problema fiscal que es bastante relevante.
arriba de esto un caldo político bastante difícil de resolver, que generó casi que una tormenta perfecta en Brasil. Tenemos un proceso de recambio político que en realidad todavía no se sabe bien si es definitivo o no, porque el proceso no ha terminado. Pero en cualquier caso, lo que seguro hay en Brasil hoy es un aire de mejores expectativas y podemos decir por primera vez en 3 años que estamos empezando a ver noticias positivas. Lo que tiene este gráfico es la evolución de las expectativas de crecimiento. Cada línea son las expectativas de crecimiento del 2015 en celeste. Esto quiere decir que al inicio del 2015 el mercado esperaba crecer 0,5 y la decepción fue tan grande que terminaron cayendo casi 3,8%. ¿No? Fue un error de proyección grande y esto siempre hay dos formas de verlo. Uno puede decir, che, qué mal que proyectan los analistas brasileros o qué grande que fue la sorpresa o la piña que se tragó Brasil, porque efectivamente fue una innovación económica que no estaba arriba de la mesa y que generó un cambio bastante grande. También el mercado, a inicios del 2015, esperaba que en 2016 la economía creciera 1,8. Llegó a esperar hasta hace poco una contracción de 3,6. Hoy se está proyectando una contracción de 3,2. Venimos mejorando en expectativas porque el mercado está esperando que la caída este año no sea tan grande como la que se esperaba hace unos meses y el mercado ya está empezando a corregir al alza las perspectivas de crecimiento para el año que viene. Obviamente acá hay un factor de incertidumbre muy grande que es el factor político, porque acá no se trata solamente de expectativas, ¿no? Lo que la historia muestra es que las expectativas anteceden al ciclo económico. En esa gráfica lo que tenemos son expectativas del consumidor, expectativas de los industriales, que son las que más han subido. Eso está demostrado en Alemania, está demostrado en Estados Unidos, está demostrado en Brasil, también está demostrado en Uruguay. Cuando las expectativas empiezan a mejorar en forma consistente, anticipan el ciclo económico entre 6 y 9 meses. Es bastante obvio esto, estas son encuestas de expectativas entre industriales y obviamente si uno le pregunta a los industriales si ven las cosas que están mejor y si piensan que van a invertir sí o no y si la mayoría de la gente dice que sí, eso se va a terminar plasmando en una decisión económica de inversión que pega en el PBI recién 6 o 9 meses después, ¿no? Por eso cuando las expectativas empiezan a mejorar, los indicadores macro demoran 6 o 9 meses. Entonces hoy las expectativas están mejorando y es la primera señal buena en Brasil en mucho tiempo. Esto también le quita presión al real. Veníamos de un real en 4, un Brasil que se había vuelto pobre en dólares o cuyo ingreso en dólares había caído mucho. La apreciación de los últimos tiempos y la mejora de las expectativas le quita presión a la moneda y eso obviamente tiene dos tipos de connotaciones. Primero es que Uruguay mejora la competitividad con Brasil, ¿no? Y eso vale para nuestras exportaciones a Brasil y también para los mercados en los cuales nos cruzamos afuera. Y esto también hace que los brasileros, si bien el PBI está cayendo en volumen, que es lo que miden las estadísticas de cuentas nacionales, este retroceso del real de 4 a 3,20, 3,30, que son las expectativas, hace que los ingresos en dólares mejoren un poco. Y esto es la capacidad de pagar el kilo de cordero en dólares, obviamente está un poco mejor y con mejores perspectivas de lo que estaba hace un año. Simplemente el riesgo en Brasil es el proceso político, ¿no? Piensen que Brasil tiene que hacer un reordenamiento fiscal muy duro, tiene un déficit de 10 puntos del producto, no es menor, tiene un gobierno que no tiene apoyo popular, tiene un gobierno con apoyo popular que acusa al gobierno de turno de haber sido expulsado inconstitucionalmente, o sea que hay que tomar medidas duras sin apoyo popular. Y esto obviamente en cualquier democracia es difícil y es un desafío bastante grande. Entonces, no es fácil la recuperación de Brasil, pero lo que sí es importante decir es que por primera vez en 3 años tenemos noticias positivas en términos de expectativas, en términos de crecimiento esperado y en términos de la moneda, que eso mejora la capacidad de compra y los precios a los que podemos acceder en estos mercados, ¿no? Así que bueno, termino por acá.